Muy bien, entonces vamos a estar hablando de la vida y en caso de hablar de la vida, podemos nosotros ser confundidos muy fácilmente. La cosa es que a preguntar a la persona a tu lado cómo fue calificado, si tenía vida o no. Porque una persona y la mayoría de los seres humanos usan los términos incluso que los médicos pueden. Si la persona está respirando, si tiene el latido de corazón, si está moviendo, entonces tiene vida. Pero esa no es la definición que Dios usa. Dios usa otra cosa completa. Y el problema es que muy fácilmente, incluso los creyentes, los quienes son parte de la iglesia, pueden ser confundidos si están con vida o no. Tenemos ejemplos en la Biblia en cuando no se notaban, cuando no tenía la vida, porque seguían moviendo. Podemos nosotros ser de lo mismo. El asunto es que Dios no quiere que solamente tengamos vida, pero que la tengamos ¿en qué? Abundancia. En el nombre de la iglesia, vida abundante, porque tenemos el propósito de caminar y vivir en esa vida. Esa fue la razón en que Nicodemo estaba confundido en Juan cuando él escuchaba de Jesús que tenía que ser nacido de nuevo. Él dice, mira, yo soy grande, estuviera muy difícil regresar al vientre de mi mamá. Porque no entendía, en la mente humana no solamente piensa en esas cosas. De si estoy respirando, entonces tengo vida. Y también en la naturaleza. Yo salí de la casa hace una semana más o menos. Porque mi esposa me gritó, me llamó de afuera. Y pensaba, ¿qué pasó? Caray. Y dice, ¿qué pasó con el árbol de aguacate? Y yo, no sé. A ver, acá estaba el árbol de aguacate acostado en el pasto. Y yo dije, a lo mejor tenía sueño. Cuando yo tengo sueño, me acuesto y así está bien. Pero no debía pasar con un árbol. Yo salí para investigar y incluso no recuerdo que había mucho viento en la noche o nada, pero está ya al piso, estaba ya roto, no tenía conexión, estaba acostado al lado y pobrecito árbol, no, de verdad, tenía todavía hojas verdes y para solamente verificar si tenía vida antes, porque tenía el placer de cosechar unos 5 o 6 aguacates, pero grandes, todo bien hasta ese momento. Y no tenía mucho tiempo. Lo dejó allá acostado, esperando que se levante. No, acostado allá en el pasto. Y unos días después, mi hijo me llamó y dice, papá, ¿qué debo hacer con ese árbol de aguacate? ¿Quiere que lo paro? Y yo digo, no, ¿por qué? ¿A qué fin? Solamente poco a poquito va a estar cayendo las hojas y mostrando que no tiene vida, porque ese es más semejante. Mientras tenemos la conexión con Dios, podemos decir que tenemos vida. Una cosa es mover, pero eso no significa que tenemos la vida. Juan nos dice en el evangelio que él escribió en el primer capítulo, escucha lo que dice: en el principio ya existía el verbo. Fíjense, solamente esa forma gramática es difícil de entender. ¿Cómo puede ser el principio si algo existía antes? Entonces no es el principio, porque el verbo ya existía. Si queremos hablar del principio, tenemos que regresar a un punto antes, obviamente, pero no podemos encontrar el punto porque vivía por siempre, no tiene principio ni fin. Entonces, cuando dice en el principio, ese es como una cuenta.
Los niños escuchan sus historias infantiles y dice, en el principio, y comenzamos así, ese solamente habla de la historia, de lo que vamos a compartir, el principio de la historia de Jesús, y vamos a estar hablando de Él. Y dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando dice en el principio, está haciendo alusión a Génesis, la creación. En el principio, en ese momento, ya existía el verbo Jesús. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos estaban, no tenían un principio, no tenía un inicio, sino siempre estaba. Y Él dice que el verbo que va a presentar como Jesús ya existía. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y escucha lo que dice el verso 4. Dice, en Él estaba la vida. ¿Estaba la vida? No es como había terminado, es el imperfecto. Estaba y aún es. No tiene otra vez inicio ni tiene fin. Él, Jesús, es la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Nosotros hablando de la creación, estamos pensando, porque en la creación Dios respiró y infundió vida al ser humano. ¿Recuerdan? Y luego tenemos esas cosas de que ellos estaban moviendo, tenía esa actitud, pero Jesús era la vida de ellos, es el verbo de ellos. No es solamente por tener corazón que todavía está con cada palpitación, no, es porque Jesús estaba con ellos. Y ese nos hace regresar a investigar la creación. Porque si en Jesús es la vida, tenemos que entender cómo podemos ser engañados. Porque yo conozco muchos creyentes que todavía piensan que por estar viviendo, por estar, escucha, con bendiciones como un coche, una casa, unas cosas, la salud, todas esas cosas, piensan ellos que tienen la vida. Pero la vida, incluso en esas iglesias que habla de esos asuntos de prosperidad que significa vida, no, entonces entienden ellos que es la vida. No. Tenemos que investigar y hacer la investigación. En Génesis capítulo 3 tenemos la historia de la entrada del pecado al ser humano. Y dice en el primer verso, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Solamente es como comienza a poner dudas de lo que Dios había dicho. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y luego la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no es cierto. No van a morir. No es cierto. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y esa dice, luego le dio a su esposo y también él comió. Yo necesito, pues, ustedes saben que a veces tengo una imaginación fuerte. Estaba poniéndome en ese lugar, imaginando el proceso. Porque ellos dos habían escuchado de parte de Dios, el día en que comen de ese fruto van a morir. La mujer hablando
No sé si había notado eso. A veces eso es lo que pasa en mi familia. La mujer hablando con todo el mundo y yo fingiendo como no me importa lo que están diciendo, pero escuchando. Y la mujer en ese momento agarró ese fruto y la comió. Y dice, luego le dio a su esposo. Yo puedo imaginar ese proceso. Porque su esposo estaba pensando, el día que come va a morir. Su esposa comió y luego dice, tú comes. Y él, déjame un momento. Es como cuando estamos viajando. Estamos viajando y vemos un lugar de tacos, un puesto de tacos, pero nadie está. Y no sabemos si son buenos o no. Si nos va a hacer daño. Entonces paramos. Y digo a mi esposa, no tengo mucha hambre, tú comes primero. ¿Sí o no? Algo así está pasando en el momento. Él está observando y por comer ella y unos momentos después, un tiempo después, no está cayendo al piso muerto y dice, a lo mejor yo puedo también comer. Algo así está pasando aquí porque dice, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y la pregunta es, ¿quién tenía la razón? ¿Dios o el serpiente? Dios dice que el día que comes vas a morir. El serpiente dice, no es cierto, no vas a morir. Y ellos comieron. Y todavía estaban respirando, moviendo, estaban todavía con todo lo que un médico puede calificar como vida. ¿Quién tenía la razón entonces? Podemos ser engañados de tal forma en nuestras vidas. Siendo creyentes, podemos ser engañados a pensar que la vida es eso. Pero Dios, déjame hermanos explicar, Dios siempre tiene la razón. Es siempre verdadero. El diablo siempre quiere engañar. Siempre quiere bajar las cosas. Dios está hablando de otra cosa. Y podemos nosotros ver esa claramente en la vida de Jesús. Cuando fue presentado en el Evangelio de Juan, dice que en Jesús, en el verbo, era la vida. Él pensaba de vida de forma diferente. Déjenme recordarles. Cuando llegó unas personas pidiendo que Jesús vaya a sanar una niña de 12 años. ¿Saben la historia? Que ese es cuando sanó a la mujer y tomaba tiempo en llegar. Pero a fin de cuentas llegó con sus discípulos, sus 3 más íntimos de discípulos. Y al llegar a la casa, todos afuera de la casa, dentro de la casa, estaban llorando. Y dice, ya está muerto. Ellos habían comprobado. ¿Cómo? Pues no tiene nada, no se mueve, no respira, su corazón no está latiendo, está muerta. ¿Qué dice Jesús? No es que está muerta, está durmiendo. ¿Sí o no? Y ellos burlándose de él porque no pueden ver qué es la muerte. No, el asunto es que el ser humano califica la muerte diferente que Jesús. Y para Jesús estaba solamente dormida. También podemos hablar de la historia de Lázaro. ¿Recuerda la historia? Él llegó y había estado muerto por 4 días. Y Jesús dice, mira, quita la piedra. Y la hermana dice, Jesús, iba a ser pestoso. No. ¿Y qué dice? Yo soy la vida. ¿No me crees? Ok, Señor. Entonces, movieron esa piedra. Y Jesús luego hizo algo que todos iban a pensar es ridículo. Porque déjeme decir que una de las cosas de los muertos
de los difuntos es que no está muy afinado su sentido de oír. Puede gritarles y no se escucha nada. Puede tener sus ojos incluso abiertos y no se muevan. Tocando, no se muevan, porque está muerto. ¿Y Jesús qué hizo? Se paró en la entrada de la tumba y con solamente la voz dice: ¡Lázaro! Y todos, pues, infórmale a Jesús que los muertos no escuchan nada. Pero para Jesús fue otra cosa. Dice: no, estoy por venir porque nuestro hermano Lázaro está dormido y tengo que despertarle. ¿Recuerda la historia? Tantas veces Jesús nos muestra que para Él lo que está en el cuerpo no es lo que Él califica como vida. Y lo que Él califica como vida es tan importante que está listo de sacrificar lo que calificamos con vida como importante, que iba a morir en forma física para regresarnos a lo que está perdido. Y en el asunto con los de Génesis, en Adán y Eva, es cierto, Jesús, Dios siempre tiene la razón. El día, el momento en cuando ellos comieron, entraron pecado en su vida y en ese instante murieron, pero no se notaron. Murieron en forma espiritual. Es después de eso que Dios tenía que hacer provisión de la muerte física, porque no fue contemplada. Jesús o Dios siempre estaba hablando de la forma espiritual, porque es la cosa más importante, es lo que Él califica como la vida, mientras el diablo solamente quería engañar. No, es eso lo que está, y todavía el diablo quiere engañarnos, pensando que todavía tengo vida porque estoy moviendo, pero Cristo vino no para que tengamos vida en abundancia. ¿Qué significa? ¿Que podemos correr mucho? No. ¿Que consumimos más oxígeno que todos los demás? No. Es otro tipo, es otra cosa la vida. Siguiendo en Génesis 3, dice en verso 22, y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces está después contemplando qué tiene que hacer. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Él tenía que proveer por la muerte física después, porque nunca estaba contemplado. Lo que estaba contemplado fue la otra, la muerte espiritual. El problema, hermanos, es que muy fácilmente el ser humano puede perder la vida espiritual sin notar. Adán y Eva, estaban creados a la imagen de Dios con vida verdadera, vida real, que iba a vivir para siempre. Ellos a disfrutar por quién sabe cuánto tiempo estaban en el jardín antes de ese momento. Estaban disfrutando el caminar con Dios, hablar con Dios y ser semejante a Dios en su imagen. Fueron amigos. Y llegó un momento en cuando comió, perdió la vida y ni se notaron. ¿Qué puede pasar con nosotros? Si nosotros no entendemos qué es la vida y si nosotros no somos muy cuidadosos con la vida espiritual, si no protegemos como cosa más importante, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a perder y sin notar. ¿Sabe? Hay cosas que ponemos mucho valor y por eso aseguramos,
Cada persona tiene sus cosas. Mi hija tenía que llevar a la escuela un candado para poner en la escuela de sus cosas y tenía que tener la llave porque todas esas cosas son muy, según a ella. ¿Sí? Cada persona. Pero unos, incluso creyentes, no ponen una prioridad a su vida espiritual. Ellos ponen como, no sé si han visto unos de esos lugares que venden, tienen demasiadas cosas usadas, un bazar, y pone enfrente de su casa, en la calle, y dice inventa. Y a las 8 de la mañana está ya iniciando la venta, y todos tienen muchas ganas, y tiene sus cosas afuera. Mira, ¿cuánto vamos a ganar hoy? Dicen la familia. Y tiene sus precios. Y eso. Pero si regresa a ese mismo lugar a las 3 de la tarde, había tachado el precio 4 o 5 veces. Y ya lo que comenzó a vender a 100 pesos, luego fue 50 y luego fue 20 y ahorita está a 5 pesos solamente porque no quería regresar esa basura a su casa. ¿Sí o no? Lo que fue de mucho valor en el principio, ahorita es basura. Nadie lo quiere. Y a veces así tratamos la vida eterna, la vida real que Dios tiene. Necesitamos estar preocupados más por eso, guardar mejor que la cartera, guardar mejor como la contraseña que entra en el banco. Esas cosas tenemos que guardar y tener ese de mucho valor. Fíjense una vez de la historia de Sansón. Allá tenemos el verso a lo mejor más triste de toda la Biblia. Sansón, yo no creo que fue una persona muy inteligente. Sansón fue apartado para hacer grandes cosas por el Señor. Antes de nacer, según profecías, según la palabra de Dios, fue apartado su vida para ser nazareno. Y ese significaba que él no podía tomar vino, cual luego se emborrachó. No podía tocar ninguna cosa inmunda o muerte, cual él se metió la mano para sacar miel de león muerto. Estaba descuidando todo lo que tenía. Hasta el fin estaba con el cabello, no debía rasurarse. Y la razón que yo digo que a lo mejor no fue una persona muy inteligente es porque sí, en los principios su amiga le pregunta: ¿cómo es que tienes tanta fuerza, tanto poder? Y él dice: mira, si me atas con unas sogas fuertes, nuevas, así. Y si luego de decirle lo hace, va a indicar algo. ¿Sí o no? Así lo hizo. Se brincó, rompió todo, porque todavía tenía su fuerza. Pero una persona inteligente, con solamente un grano de inteligencia, iba a decir: mira, esa persona quiere atraparme. Pero seguía jugando, y llegando a un momento en cuando confiesa todo a ella. Había hecho todo lo que había dicho antes. Y esa vez dice: entonces sí, pues sí cortes el cabello, sí me rasuras, sí, entonces voy a ser como cualquier otro hombre. Y es cuando encontramos ese verso. Después de ella otra vez grita: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Y esa es la parte más triste. Escucha lo que dice: pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Cómo es posible que una persona desde nacer disfrutaba del poder de Dios, disfrutaba de una unción especial, de una relación especial apartado, con el fin de ser redentor en una forma al pueblo? ¿Cómo es posible que esa persona con tanta de vida, cuando pierda no se nota? Porque dice:
no sabía que el Señor lo había abandonado, porque despreciaba. No fue algo importante. Fue algo que dejaba frente de la casa y decía, alguien quiere, pues ellos necesitan más que yo. Nosotros como creyentes necesitamos cuidar muy bien la vida que tenemos en Cristo Jesús. Él no está ofreciendo como otros imaginen cuando dice vida en abundancia, que ese significa coche del año y casa, etc. Él está ofreciendo vida que perdura por siempre. Recuerdo una vez en la historia de Pablo. Pablo tenía, creo, ese concretado en su corazón. Él dice, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces nosotros tenemos que vivir de otra forma. Una vez estaba predicando y ellos le agarraron para apedrearle. Fíjense, en el día, esa fue una forma muy rápida y muy concreta de matar a una persona. Así fue Esteban muerto en el capítulo 8 de Hechos. Y ellos, después de apedrear, ¿qué significa? Que había aplastado su cuerpo con piedras grandes tantas veces que todos los huesos estaban fracturados, no estaba respirando, no tenía corazón latiendo, nada de vida. Y dice, después de eso, lo agarró para tirar afuera de la ciudad. Su cuerpo muerto, podemos imaginar, tiene que ser. Y todos los creyentes de la ciudad les circuló y dice, Pablo estaba orando, estaba predicando el evangelio, tenía tanta vida de Dios. Y sabe, todavía tenía, porque Dios no califica la vida como nosotros. En ese momento se levantó como nada había pasado. Regresó a la ciudad y les enseñó hasta la madrugada. ¿Cómo es posible? Uno puede decir, mira, fue apedreado, pero no estaba. No, es imposible contemplar que una persona no fue muerto a través de ser apedreado de tanto y tirado de la ciudad. Estaba muerto. Ellos podían ver que estaba muerto. Pero para Pablo, porque tenía vida en abundancia. Recuerda de la vida de los discípulos, después del impacto que tenía para caminar con Jesús, el autor de vida real. Ellos estaban caminando. Por ejemplo, Pedro, caminando en las calles, dice plenamente que unos estaban estableciendo en la calle, poniendo los muertos, los cojos, todos enfermos en la calle, esperando que solamente la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Estaban sanos. Ese, amigos, hermanos, es vida en abundancia. Tenía tanta vida que cuando estaba caminando, ni la sombra fue desperdiciado. La sombra fue suficiente. Y eso es lo que Jesús nos está ofreciendo. No debemos despreciar la vida que Él nos da, porque Jesús dice, en verso 50 de Lucas 24, dice, después los llevó Jesús hasta Betania. Es el último capítulo del Evangelio de Lucas. Y dice que Jesús los llevó a Betania. ¿Qué era Betania? Betania era la casa de Lázaro. Era la casa también de sus hermanas. Una hermana estaba preocupada con la vida según la perspectiva humana, preparando comida, Marta. Mientras la otra hermana, María, estaba a pies de Jesús. Y Jesús dice, ella había escogido lo mejor en Betania. Fuera probablemente en Betania, cuando María llegó llorando y limpiando, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y luego con perfume preparando a Él por la muerte. Jesús regresa a ese lugar donde entienden que es la vida real. Y dice, regresó a Betania, ahí alzó las manos y los bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Alzando las manos. ¿Y qué? ¿Los bendijo? ¿Cómo? Y luego agarrando comida y sirviéndoles. No, ese es por el cuerpo. ¿De qué forma estaba por bendecirles?
alzando las manos y oraba que cayera monedas del cielo. No. Que se convierte todos sus dientes a oro. No. ¿Cómo fue la bendición? Pues en otro texto tenemos esa. Porque dice que Jesús sopló sobre ellos diciendo, reciban el Espíritu Santo. La bendición, según Jesús, es que tengamos vida. Que es la vida del Espíritu Santo, moviéndonos, dándonos la vida real, que es más allá de solamente esa vida en el cuerpo, sino es vida en abundancia, vida al extremo. Jesús dice, estoy aquí, alzando las manos hacia ellos y dice, sean bendecidos. Y ellos, para recibir el Espíritu Santo, en el día de recibir el Espíritu Santo, el segundo capítulo de Hechos, habla de eso. Miles de personas escuchando. Fue suficiente la vida presente para salvar a miles de personas. Porque tenían la vida en abundancia cuando el Espíritu Santo estaba presente. La bendición de Jesús es la vida que el ser humano disfrutó en la creación. Jesús vino para restablecer lo que fue perdido en capítulo 3 de Génesis. Él no está regresando a la tierra para que tengamos más días para caminar. Él está regresando para restaurar lo que fue perdido antes, que ellos no pensaban que fuera tan importante. Él está aquí diciendo, es tan importante que estoy listo de dar mi vida como ustedes perciben vida. Crucifícame, pero no pueden matar el autor de vida, porque yo soy vida. Yo voy a mostrarles que esa vida no es importante tanto en comparación a la vida que yo estoy ofreciendo. Él quería convencerles. Por eso Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón, el diablo, el serpiente, no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robar? Quería engañar a Adán y Eva diciendo que ustedes no entienden nada. No van a morir. Quería robar de la vida actual, convenciéndoles que solamente es esa vida. Y con frecuencia está todavía actuando así el diablo para convencer incluso la iglesia de lo que tiene en esa vida es la cosa más importante. Pero no lo es. Porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente al nivel mínimo para agarrar o para hacer el cielo como nuestro hogar. No, en abundancia. Y es necesario que tengamos la vida de esa forma. Y voy a explicar la razón. El plan de Dios en Cristo siempre fue traernos a la vida y la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en abundancia. La razón que su vida fue un éxito es que él tenía vida en abundancia. Para ver un muerto y decir, no está muerto, solamente está dormido. Tenía tanta vida en sí que él podía percibir y medir su vida conforme a la eternidad y no lo temporal. Escucha lo que Dios hizo a través de su Hijo Cristo en 4 etapas que voy a presentar. Primero, mandó a su Hijo de ser nacido. Tenemos cada Navidad las historias de un niño nacido en pesebre, etcétera, etcétera. Qué bonito, ¿verdad? Pero es un parte importante. Porque, escúcheme. Lo que el ser humano piensa es importante, Dios no. Y al revés. Entonces, Jesús, para que nacemos de nuevo acá, tenía que venir y nacer como un bebé. Está cruzado. Jesús siempre tenía vida. El ser humano no. El ser humano nace como bebé y piensa que es todo. Pero Dios quiere
darle a ese ser humano la vida real. Esa fue la práctica con Nicodemo en Juan 3, que nacer de nuevo. Por eso Jesús tenía que nacer de bebé, para mostrar cuál es la cosa importante. Y luego su vida, la vida de Jesús, fue tan ejemplar para convencer a todos de su pecado. Vivía de forma en que ellos podían reconocer su déficit, su falta. Y al reconocer su falta, la tercera cosa, la transformación de las vidas de sus discípulos. Ellos estaban transformados para ver el poder de la vida. Ellos recibieron la vida en ese momento entonces. Y aquí tenemos la historia y la reproducción de la bendición a través de sus discípulos. Nosotros estamos aquí hoy no porque habíamos visto a Jesús caminar en Galilea, ni hemos visto la crucifixión, ni hemos visto los momentos en cuando se levantó los muertos. Esas cosas no hemos visto con nuestros ojos. Hemos leído, a lo mejor imaginados por leer las escrituras y ponernos en esas historias. Pero estamos aquí porque había un discípulo que tomó el lugar de Cristo por nosotros. En Cristo tenemos la vida. La vida que Cristo tenía, y ahorita el proceso pasa por nosotros. Nosotros somos nacidos tal como Cristo nació, nacidos de nuevo. Nosotros vivimos una vida tan ejemplar que otros están convencidos de su pecado. Ese pasó con nosotros. Decidimos que somos pecadores porque habíamos visto a otra persona con vida, como Jesús. Esa persona nos presenta la diferencia, que no es solamente así. El mundo, a través de estar en relación con nosotros, los transformados, los que tienen vida, tienen que ser desafiados a cambiar, tanto como los discípulos de Jesús. Ellos fueron enviados luego para agarrar todo el mundo, y otra vez estamos nosotros bendiciendo a otros a través del discipulado. Estamos nosotros orando por más obreros. Estamos nosotros dando ofrenda al instituto bíblico para que sean capacitados esas personas, esos alumnos, porque todavía está en ese mismo proceso. Pero ¿qué pasaría si sus discípulos, en vez de salir con vida en abundancia, como fue el plan de Jesús, salen sus discípulos con solamente la vida a media? O al mínimo, solamente para alcanzar el cielo. Déjeme decir que el mundo no va a ser salvo. No van a estar convencidos de su pecado. No van a ver la santidad de nosotros. Si comenzamos a dar más valor a las cosas del mundo, a las respiraciones, a cada pensamiento, a las cosas que queremos, de cosa material, entonces ¿qué pasaría? El mundo no va a ser salvo. Eso es lo que había pasado en el principio. Adán y Eva dice, mira, eso no es tan importante a nosotros. Sansón dice, no es tan importante a mí. Y en tantas iglesias está pasando lo mismo. Una preocupación, un amor al mundo en vez de amor para Dios. Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que estar enamorados y decir que esa es la cosa más importante para mí. No es que guardamos en una caja fuerte como algo de valor de esa forma que piensa el mundo. Pero Jesús también habla de dónde atesoramos nuestros valores. Dice, en el cielo, donde el polillo, el óxido no puede comer. Tenemos que guardar con esperanza esa vida. Porque Jesús quiere que estemos nosotros, tanto como Pedro, tanto como Pablo, caminando en ese mundo con tanta vida que ellos dicen, dame eso. Recuerden una historia, cuando Pedro y Juan estaban caminando hacia el templo para pasar el tiempo de oración. Allá en la entrada se encontraron con un cojo, quien pidiendo, dice, dame algo, por favor. Y luego Pedro dice, mírame. Qué difícil es eso, porque al momento de decir a una persona pidiendo, mírame, entonces está haciendo conexión, y la mayoría, si no tiene dinero,
Se pasan. Pero Pedro, parando, dice, mírame. Y él, esperando algo. Y luego Pedro dice, plata y oro no tengo. Qué triste, ¿no? Porque estaba pidiendo precisamente eso. Pero Pedro luego seguía con esa misma óptica, de que él tenía lo más importante. No la vida como él está pensando, que requiere dinero, ni requiere caminar y a todas esas cosas. No, yo tengo lo que de verdad tiene valor. Yo entiendo algo, que es imposible ofrecer lo que no tenemos. Yo no puedo ofrecerles algo que yo no tengo. Yo puedo decir a todos, ¿cuántos quieren un billete de 1,000 pesos? Y todos van a querer. El problema es que yo no tengo. Van a reclamarme después. Pero dijiste, no, solamente pregunté cuántos quieren. Y aquí está el hombre pidiendo. ¿Y qué pasó? Él dice, no tengo plata, tampoco tengo oro, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús. Y fue porque él sobraba de vida. Jesús nunca tenía que preocuparse por dar demasiado porque sobraba de vida. Es vida. Y quiere depositar en nosotros la vida y en abundancia. Entonces Pedro dice, en el nombre de Jesús, párate y caminar. Y ese hombre, no tan obediente, estaba brincando en vez de caminar. Brincando, cantando, alabando, corriendo. Cuando Pedro solamente dice, camine. Imagínense. También le tocaba a él, no al mínimo, sino al extremo. Cuando dice, camine, él nos dice, ok, estoy caminando. No, estaba brincando, corriendo, porque tenía la vida. Estaba recibiendo de uno quien tenía vida en abundancia. Estaba solamente pidiendo algo de esa otra vida. Pero Pedro llega y dice, no, yo voy a ofrecerte la vida que de verdad necesitas. Y fue más que suficiente. Uno puede decir, entonces, ¿por qué sane? Si no es asunto de cuerpo. Porque la abundancia es suficiente para tocar a todo aspecto de la vida. La abundancia es suficiente. Tenemos que pasar esos momentos. Mira, en Juan capítulo 17 voy a leer varios versos y escucha lo que dice, porque tenemos que estar aquí en el mundo donde ellos piensan que las respiraciones son las cosas importantes para ofrecer la vida real. Dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. ¿Cómo revelado? Para darles la vida otra vez, que había perdido desde la creación. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste. A ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ahorita la vida que es Jesús está depositado en sus discípulos, dice. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Yo no puedo ser la vida caminando. Pero ellos están todavía en el mundo. Yo les he dado la vida. Ellos tienen la vida y en abundancia. Ellos todavía están en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protéjalos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste. ¿Protéjalos de qué? Del engaño del diablo. No, ese no. Solamente es la respiración. Solamente es el mover. Solamente es esas cosas médicas. Tantas personas engañadas. Protéjalos
para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los perseveraba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo esas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. La vida en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tienen un sistema diferente y reconocen que la vida es diferente. No te pido que los quites del mundo, por favor, no, porque necesita el mundo ver qué es la vida. No pido que les quites del mundo, pero que ellos tengan la vida mientras están en el mundo. La preocupación no es que va a quitar, porque toda la iglesia va a ser arrebatado al cielo en un momento. Pero el problema es que hoy, mientras la iglesia está sin vida. O solamente pensando que la vida es igual como la perciba el mundo. No te pido que quites del mundo, sino que los protejas del maligno, para que no se someten al engaño. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Caminando, Pablo enseñándonos a nosotros, dice: ustedes son peregrinos, extranjeros. No hay ningún día en cuando estoy caminando en las calles que yo me percibo como extranjero. Y no estoy hablando de ojos azules claros, y no, ese no es lo que estoy mencionando. Que necesitamos entender que nuestra ciudadanía está en el cielo, no está aquí. No ponemos mucho valor de las cosas aquí, sino la vida que Dios nos ha dado. Nosotros no somos del mundo, como tampoco es Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo les envío también al mundo. Entonces esa es la razón que puso esas 4 etapas en la vida de Jesús, que también tiene que corresponder a las etapas de nuestras vidas. La razón que estamos aquí es porque Jesús nos está enviando de tal forma y de igual forma de que Dios Padre había enviado a Jesús. Jesús, que vayas, que nazcas, vives una vida ejemplar, convences el mundo de su pecado, transforma a las personas, que ellos entienden que es la vida, y mándales a ellos a hacer lo mismo. Ahorita Jesús nos envía de lo mismo: que nazcan de nuevo, que vives conforme a la voluntad de Dios, viviendo, creciendo en esa vida en abundancia, convenciendo al mundo de sus pecados, viendo la transformación alrededor por ser convencido del ejemplo que tenemos, y luego, después de discipularles, lanzamos a ellos también. Es lo mismo, según a Jesús. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y yo escribo esa parte, no es el verso. La única forma de que otros pueden tener vida en abundancia es que la tenemos nosotros. Nunca va a haber tu vecino con vida en abundancia si no la tenemos nosotros. Nunca podemos convencer a las personas pasando al frente del templo que aquí tenemos algo a ofrecerles si no la tenemos. No es asunto de engañar, es asunto de vivir. Pero la pregunta es que ¿dónde estamos en el proceso? ¿Dónde estamos en el proceso de todo eso? Tenemos que estar siempre bendeciendo a otros. Pero muchos, después de años, están apenas en el nacimiento de nuevo. Yo conozco unos, y Pablo estaba preocupado, los Corintios, por ejemplo, que dice: a ese tiempo debían ser maduros, listos por la carne, pero todavía solamente puedes tomar leche. ¿Dónde estamos? ¿Estamos apenas todavía como bebé nacido de nuevo? ¿O estamos creciendo? ¿Dónde estamos? Porque solamente después de 3 años y medio los discípulos estaban listos para que Jesús regresara al cielo,
y les enviaba. Si tiene usted más de 3 años y medio en Cristo Jesús, debía estar a la estatura de Pedro, caminando en las calles y tu sombra sanando gente. ¿Sí o no? Lo que pasó con él. ¿O es porque no damos tanta importancia a la vida? ¿O solamente somos creyentes, tiempo compartido, solamente los domingos? Entonces el proceso está ya limitado. Esa es la pregunta que cada quien tiene que responder. ¿Estamos siendo bendecidos por los ya llenos? ¿O estamos nosotros llenos para bendecir a otros? La meta de Jesús fue para que toda la iglesia tenga la vida en abundancia. Esa fue la meta de Jesús. Cristo no vino para que apenas llegamos al cielo. No quiere que siempre seamos bebé en Cristo. Él quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Incluso, ¿qué significa eso? Caminando con ese, reconociendo eso siempre, que lo que el mundo percibe como la vida no es tanto la vida. Llegando a uno enfermo y dice, no, solamente es pasajero. Fíjense, hace un tiempo, una semana y media, Lori, mi esposa, tenía dolor de la cabeza. Ella me había comentado que tenía dolor de la cabeza, pero no pensaba que fuera algo tan grave. Y luego, después de todo el día, estaba haciendo otras cosas. Entonces no pensaba que fuera algo para debilitar tanto. Pero me dormí en la noche y a las 4, 5 de la mañana me despertó. Por favor, ora por mí. Ese dolor es tanto que no puedo ni dormir. ¿Todavía tienes dolor? Sí. Ok. Entonces, ¿qué hice? 4, 5 de la mañana. Lo que hice fue para... Y él dice, por los tapones que tenía en los oídos, pensaba que no podía entenderme. Pero ninguna persona podía entender porque estaba medio dormido, orando por ella. Uno puede decir, no, la oración de fe tiene que tener con mucha emoción, con voz alta, etc. Mira, yo ni tenía tiempo para despertarme. Solamente puse mi mano sobre mi esposa, oraba una oración larga. Puede ser que hasta 15 segundos. Y dije, amén. Volví a dormir y ella se quedó esperando. Y dice, en unos momentos, de repente se durmió y no fijaba que no tenía dolor hasta la mañana cuando se despertó. Porque no fue por gritar, imagínense, agarrarle y cuando tenía dolor de la cabeza y gritar en sus oídos. No fue por esas otras cosas. Estamos hablando simplemente de la vida, Y esa es la razón que al iniciar el culto hoy, oraba por y luego oraba durante la Santa Cena. También queremos orando por los enfermos. Porque Dios no está mandándonos con una debilidad. Cuando Él nos sana, estamos incluso como el cojo, no simplemente caminando, sino brincando y celebrando de la gloria de Dios. Porque Él nos está ofreciendo vida en abundancia. Entonces, si estás aquí tengo aceite. Incluso mi hija me preguntó, ¿qué pasó con los pantalones? Pues tanto fue el aceite. En el primer culto llegaba como, 35 personas a frente que querían oración de sanidad. Y me bañó un poquito en el aceite. Y no es tanto por el aceite, solamente es un símbolo del Espíritu Santo a través de todas las escrituras, comenzando en el Antiguo Testamento. Y no es algo especial de ese aceite, aún siendo importado de Israel.
simplemente es porque Dios quiere darnos vida. Amén. Inclina tu rostro conmigo, por favor.